Hola, mi nombre es Egon Cholakian. Hoy me veo obligado a informar sobre nuevas noticias alarmantes relativas a la pluma siberiana, la enorme estructura de magma que, mientras hablo, está erosionando de forma agresiva la base de la placa de Siberia Oriental. A pesar de mis reiterados llamados para que se tomaran medidas, parece que la comunidad humana ha optado por ignorar la ventana de oportunidad para iniciar acciones preparatorias destinadas a una desgasificación controlada de la pluma magmática siberiana en el territorio ruso. Lo han oído correctamente. La situación a la que nos enfrentamos ahora es meridianamente clara. El momento en el que podríamos y deberíamos haber comenzado a prepararnos para una desgasificación planificada y controlada de la pluma siberiana ya ha pasado. Dicho de manera educada, esa vía de acción ya no está disponible para ninguno de nosotros. Permítanme explicarlo. En 2025, la Tierra entró en una nueva fase de actividad sísmica. Ustedes mismos han sido testigos de ello. Bajo la influencia de la pluma, se produjeron dos potentes terremotos con magnitudes superiores a 7 en el transcurso de una sola semana. Primero, un evento de magnitud 7.0 ocurrió en la frontera entre Alaska y el Yukón. Tan solo 2 días después, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la costa de Japón. Esto no es una coincidencia aleatoria. Estos acontecimientos son indicadores de profundos procesos geodinámicos, impulsados por la presión que ejerce la pluma siberiana sobre la corteza terrestre. El año 2025 nos confrontó con una sucesión de récords y anomalías geodinámicas. El destructivo terremoto de magnitud 7.7 en Myanmar, el 28 de marzo, presentó características sin precedentes, incluida una ruptura supersónica que se extendió a lo largo de 475 kilómetros. Posteriormente, a finales de julio, un megaterremoto de magnitud 8.8 golpeó Kamchatka, acompañado de una serie de réplicas anómalas. Ocurrió únicamente a lo largo del margen de la placa euroasiática, bajo la cual la pluma siberiana está ganando fuerza. Como he afirmado en numerosas ocasiones, estas catástrofes no harán sino intensificarse. Hoy me gustaría mostrarles solo un gráfico, basado en datos de fuentes abiertas. Refleja el número de terremotos de magnitud 3 o superior, según la plataforma de acceso público Volcano Discovery, que agrega información sísmica de diversos sistemas de reporte de todo el mundo. Como pueden ver, el año 2025 destaca por un aumento drástico del número de terremotos en todo el planeta. Personalmente, no creo que un pico de este tipo pueda atribuirse al despliegue repentino de un número extraordinario de nuevos sensores sísmicos en 2025. Como ya he señalado, la Tierra ha entrado en un nuevo nivel de actividad sísmica, y la iniciación de la desgasificación de la pluma magmática siberiana ya no es una opción viable. Permítanme aclararlo. Un plazo realista para preparar la desgasificación de la pluma magmática siberiana sería de al menos 4 años, suponiendo una estrecha cooperación internacional y la plena implicación de los principales especialistas del mundo. Los 2 primeros años de ese periodo deberían haberse dedicado al control y al monitoreo. Durante esos 2 años iniciales, habría sido necesario llevar a cabo investigaciones fundamentales y perforaciones exploratorias para determinar con precisión dónde podría realizarse la desgasificación sin provocar erupciones catastróficas de lava en la superficie. Aún carecemos de una comprensión detallada de la estructura interna de la pluma, de la distribución de los reservorios de gas y de la composición de los fluidos a distintas profundidades. Por lo tanto, esta fase habría requerido el establecimiento de una red de cientos de pozos exploratorios, cada uno con una profundidad superior a 5 kilómetros, a lo largo de toda la extensión de Siberia Oriental. De manera paralela, habría sido imprescindible llevar a cabo un monitoreo sísmico integral, análisis geoquímicos de gases
y la elaboración de perfiles térmicos de los reservorios de magma. El período posterior de 2 años se habría consumido inevitablemente en la preparación técnica, incluida la perforación de cientos de pozos ultraprofundos, cada uno con más de 10 kilómetros de profundidad, junto con todo el conjunto de operaciones de ingeniería asociadas. Esto habría abarcado pruebas multietapa de los sistemas de seguridad, la verificación de la estabilidad estructural y el ensayo completo de todos los procedimientos esenciales para garantizar la fiabilidad y la seguridad del proceso. Solo después de todo ello, es decir, tras aproximadamente 4 años de preparación técnica intensiva y de importancia crítica, podría haberse iniciado la propia desgasificación, que implicaría la liberación gradual y estrictamente controlada de gases y del exceso de magma desde los reservorios superiores de la compleja estructura de la pluma. Como resultado de una desgasificación controlada de este tipo, la presión de los gases sobre la placa litosférica habría disminuido. El exceso de magma se habría retirado de forma segura y la temperatura de la corteza inferior bajo Siberia se habría reducido. A su vez, esto habría concedido a la humanidad un intervalo de seguridad sumamente valioso, una oportunidad para centrarse en hacer frente a otras amenazas crecientes sin vivir bajo el temor constante de que, en cualquier momento, la pluma siberiana pudiera borrar la vida del planeta. Sí, incluso hace 1 año, la fase preparatoria de la desgasificación entrañaba riesgos enormes, pero ahora se ha vuelto completamente inútil. Dentro de 4 años, cualquier intervención podría desencadenar una única ruptura explosiva, dando lugar a una eyección instantánea y extraordinariamente potente de la pluma. Sería como pinchar con una aguja un globo excesivamente inflado. Dado que esa ventana de oportunidad se ha perdido, una desgasificación planificada podría ahora provocar precisamente la catástrofe que hemos intentado evitar. Puedo afirmarlo con absoluta confianza, aun cuando desde hace tiempo hemos dejado de recibir datos científicos y de monitoreo desde el territorio ruso sobre el estado de la pluma siberiana. Quiero subrayar lo siguiente con total claridad. Hoy estoy emitiendo una declaración oficial de que la desgasificación de la pluma siberiana ya no ayudará a la situación. Hemos perdido la oportunidad en la que una desgasificación controlada podría haber sido una solución viable. Hoy ya no lo es. Abordaré las opciones restantes un poco más adelante. Por el momento, sin embargo, me gustaría dirigir un mensaje personal al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Señor Putin, me dirijo a usted como alguien que ha dedicado varias décadas de su vida a intentar prevenir una catástrofe de escala planetaria, concretamente la erupción de la pluma siberiana en el territorio ruso, y como alguien que ha experimentado personalmente lo que significa enfrentarse a su red anticulto, que opera siguiendo las mejores tradiciones de la KGB. Nosotros, junto con el equipo de científicos de Alatra, comprendemos muy bien que sus anticultistas, designados por la corte de Razirs, o para ser más precisos, del FSB, estaban protegiendo la riqueza de quienes se llenaban los bolsillos con los recursos minerales de Siberia. Para ellos, la desgasificación de la pluma era una propuesta muy poco rentable. Resultaba más barato contratar a una jauría de psicópatas bajo la apariencia de desenmascaradores de cultos y sectas para silenciarnos e intentar distorsionar la percepción internacional de nuestro trabajo, de modo que nadie creyera la información científica sobre la amenaza que representa la pluma siberiana. Sin embargo, en este momento le pido que explique a sus colaboradores más cercanos, precisamente a las personas que se están beneficiando de Siberia, que pueden dejar en paz a Alatra, porque les dejamos la pluma siberiana a ustedes. La dejamos en su conciencia, señor Putin.
Usted y quienes le rodean hicieron todo lo posible para impedir que el público conociera la amenaza real que esta pluma representa para los ciudadanos de Rusia, para todo el continente euroasiático y para el mundo en su conjunto. La activación de la pluma siberiana se convertirá en una catástrofe compartida, una que podría erradicar la vida en nuestro planeta. Y quienes asumirán la responsabilidad de ello serán su círculo íntimo, personas cuya codicia ha superado desde hace tiempo todos los límites y cuyo amor por el dinero se ha vuelto más importante que la vida humana, incluida la de ellos mismos. Y la suya, señor Putin. Así que puede transmitirles lo siguiente. Pueden relajarse. Según nuestros cálculos, ya hemos superado la única ventana temporal en la que una desgasificación planificada aún tenía sentido. Todo aquello por lo que lucharon con tanta ferocidad, suprimiendo información científica sobre la pluma, intentando desacreditar a Alatra y a mí personalmente, y etiquetándonos como una secta, es ahora, a la luz de la situación real, completamente inútil y carente de sentido. Nada de eso afecta ya a nada. Continuar por ese camino solo serviría para malgastar su dinero y su energía. Así que puede tranquilizarlos, señor presidente Putin. Por ahora nada amenaza sus beneficios, salvo, por supuesto, la propia pluma siberiana. Pueden seguir enriqueciéndose con los recursos de Siberia, al menos mientras Siberia siga existiendo. Su misión, comprarse un par de años más para llenarse los bolsillos, se ha cumplido. Lo que ocurra a continuación, no solo con Siberia y con las personas que viven allí, sino con su país, con otras naciones y con sus ciudadanos. Esto queda ahora en su conciencia, señor Putin. Llevar a cabo una desgasificación a gran escala en 2 años es imposible. Y ya no disponemos de los 4 años necesarios. Incluso si hoy se reuniera a los mejores especialistas del mundo, no cambiaría en nada la situación. Me duele profundamente comprender cuánto tiempo hemos perdido intentando transmitirle este problema y su solución. Resulta amargo hasta el punto de la indignación reconocer cuántas vidas humanas fueron destrozadas durante estos intentos y como consecuencia de sus campañas al estilo de la KGB de descrédito y de la persecución a Alatra. Piense en cuánto sufrimiento recayó sobre personas que esperaban y creían que serían escuchadas y comprendidas. ¿Cuántos individuos decentes fueron arrastrados a procesos penales injustos y brutales? ¿Cuántas personas pacíficas y honestas están hoy encerradas en prisiones rusas? ¿Y para qué? Porque su círculo íntimo, tan bien cuidado, está tan desesperado por seguir llenando sus insaciables bolsillos con dinero robado al pueblo, porque tiemblan ante la idea de que el esquema siberiano, que calienta sus carteras, pueda cerrarse. Se aferran a su botín con tal fanatismo que, para intensificar la persecución a Alatra incluso en el extranjero, activaron su red de la KGB, es decir, del FSB, aunque la esencia sea la misma, todo para ocultar la verdad sobre la pluma siberiana. Señor presidente, ahora es conocido por toda la comunidad internacional que son sus agentes rusos quienes inician y alimentan la persecución a Alatra en todo el mundo. Y la pregunta que surge no solo para mí, sino para muchos otros, es ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por intentar salvar el mundo? ¿Por el hecho de que cada una de estas personas fuertes y honestas, al enfrentarse a la persecución más dura, a la amenaza de prisión, a la pérdida de su reputación, de su hogar y de todo aquello que normalmente asociamos con una vida estable, no se quebró, sino que continuó actuando en favor de la vida misma, en favor de nuestras vidas, de la suya y de la mía? Cada voluntario de Alatra
Es un verdadero héroe digno. Alatra en su conjunto es una comunidad de auténticos héroes. Y la fuente de su determinación inquebrantable reside en la comprensión de que no actúan por sí mismos. Cada uno de ellos actúa para preservar la propia posibilidad de vida para cada persona de este planeta. ¿Qué han hecho para merecer un trato tan duro por parte de usted y de su círculo más cercano? Son personas que se esfuerzan por ayudar a toda la humanidad, incluyéndolo a usted y a su propia familia. Aquí me invade una profunda incomprensión. Cuán moralmente agotado e intelectualmente vacío hay que estar para alzar la mano contra quienes intentan salvar su propia vida. ¿Cómo puede perseguir a quienes luchan por la propia posibilidad de un futuro para sus hijos y nietos, así como para cada niño de este planeta? Señor presidente, ¿le queda siquiera una pizca de conciencia u honor de oficial? ¿O el dinero lo ha borrado todo, junto con su conciencia y su honor? ¿Comprende siquiera lo que ha sucedido? ¿Entiende el precipicio en el que ha colocado la vida humana, incluida su propia vida, y la de sus hijos y nietos? ¿Percibe el filo sobre el que ha puesto todo? Puede ver, en hechos y cifras, cómo la actividad sísmica del planeta se ha incrementado de forma dramática en los últimos años. Observe de nuevo los eventos sísmicos a lo largo de los límites de placas en las regiones de Kamchatka y Japón. ¿Acaso no es prueba suficiente? Permítame decirle lo siguiente. Advertimos de ello de manera directa y abierta. Advertimos que la actividad a lo largo de los bordes de la placa euroasiática se intensificaría a medida que la pluma se volviera más activa. Y advertimos que los eventos más fuertes y anómalos podían y debían esperarse en el norte de Japón y en la región de Kamchatka. Emitimos estas advertencias de forma sistemática y pública. Hoy, incluso el estudiante más inexperto comprende que Alatra tenía razón y reconoce claramente las consecuencias que inevitablemente seguirán. Usted mismo lo verá, y ahora también lo verá el mundo entero, que Alatra tenía razón. Sí, esa es la realidad. Sin embargo, la tragedia es que hoy ya no estamos en condiciones de ayudar. Y el equipo que desplegamos para mitigar las consecuencias climáticas y geodinámicas, incluso en territorio ruso, tampoco puede ayudar ya. Sí, funcionó de manera estable y eficaz durante 10 años, cumpliendo su función de mitigación. Y aunque su papel consistía únicamente, por así decirlo, en amortiguar la espuma sin apagar el fuego, incluso en esa capacidad les proporcionó una ventaja enorme. Porque mientras estuvo en funcionamiento, su territorio no experimentó durante 10 años una progresión grave de daños por desastres naturales. Y la intensidad y la frecuencia de las catástrofes aumentaron de manera mucho más moderada en comparación con las tendencias globales. Dicho de forma sencilla, ustedes vivieron una década relativamente tranquila. Estoy seguro de que esperaba que continuara así. Sin embargo, a partir de 2023, como resultado de los esfuerzos de sus agentes de RASIRS y de sus estructuras de la KGB, FSB, usted sabe mejor cómo llamarlas, este equipo dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque sus colaboradores, impulsados por un apetito insaciable de dinero, desataron contra nosotros a su jauría de luchadores contra sectas, al estilo de la KGB. Primero nos desacreditaron, y en 2023, etiquetaron a Alatra como una organización indeseable, para que dejáramos de hablar de la pluma siberiana y el mundo no conociera el problema. Naturalmente, nos vimos obligados a apagar el equipo y retirarlo, deteniendo así toda nuestra actividad en su territorio. Ahora,
En 2025, no solo somos indeseables en Rusia, oficialmente somos los llamados extremistas. Bueno, a estas alturas, eso ya no nos hace ninguna diferencia. Lo que les queda a ustedes es evaluar cuánto daño ha sufrido Rusia por los desastres climáticos durante estos 2 últimos años, en comparación con el período tranquilo de 10 años, cuando el equipo estaba funcionando. Además, quiero que entiendan que los beneficios de este equipo no se limitaban solo a ustedes. Todo el mundo se beneficiaba de su funcionamiento. Y ustedes privaron de ese beneficio no solo a sí mismos, sino a todo el mundo. Declaro con plena responsabilidad. Hoy, cualquiera mínimamente relacionado con la ciencia lo entiende. Si el equipo hubiera seguido funcionando, ni la región de Kamchatka, ni la zona alrededor de Japón estarían afrontando la amenaza sísmica que vemos en este mismo momento. Y lo que es seguro es que el evento que inevitablemente ocurrirá en un futuro cercano no debería llegar a ocurrir en absoluto. Señor Putin, al dirigirme a usted directamente ahora, comprendo perfectamente que Rusia hoy funciona bajo un modelo de Corea del Norte 2.0, que Internet está fuertemente restringido y que se hace todo lo posible para impedir que la gente escuche a Cholakian. Sí, a mí. Pero debo decepcionarlo. Su población es mucho más inteligente de lo que usted supone. Lo que estoy diciendo se escuchará de todos modos, tanto por los rusos como por personas de otros países. Sus intentos de limitar el acceso de su población a la verdad bajo un pretexto respetable que supuestamente los protege resultan risibles. Deje de mentirle a su pueblo, a sus votantes, afirmando que les está cortando el acceso a Internet para protegerlos. Lo hace para preservar el dinero que extrae de Siberia y para impedir que escuchen a Cholakian. Sí, a mí. Ellos ven lo que está ocurriendo a su alrededor. Las casas se derrumban porque el permafrost se está derritiendo. Los vientos se han vuelto tan fuertes que destruyen todo a su paso. Se producen inundaciones masivas, desbordamientos de ríos e incendios catastróficos. Todos pueden ver el impacto de los desastres impulsados por el clima. Nada de esto puede ocultarse ya. Y la gente empieza a entender que el período de relativa estabilidad terminó en el momento en que nos vimos obligados a apagar el equipo que proporcionaba esa ventaja. Usted mismo mató a la gallina que le ponía los huevos de oro. Ninguna persona en su sano juicio habría hecho algo así. Y ahora silencia a todos y lanza represiones. Todo el mundo, y los rusos en particular, recuerdan bien la era de Yezhov y de Stalin. ¿Y qué vemos hoy? La era de Dvorkin y Putin ha recreado lo mismo. Puso a un maníaco y psicópata, al llamado respetado profesor Dvorkin, en una posición donde decide quién va a prisión y quién no. Dvorkin ha resucitado las represiones siguiendo los pasos de Yezhov. ¿Cuántas personas hoy han sido encarceladas por su culpa? ¿Y cuántas están bajo investigación? ¿Con qué facilidad logró organizar una campaña contra Alatra en las mejores tradiciones comunistas de Yezhov? Mirando atrás, cuando Yezhov y Stalin aniquilaron a cientos de miles, a millones de vidas, hoy la gente se pregunta, ¿cómo fue siquiera posible? ¿Dónde estaban los oficiales? ¿Qué estaban haciendo? Estaban exactamente donde están ahora. Señor presidente, ¿por qué ninguno de sus oficiales le dice la verdad en la cara? La verdad de que el país está siendo dirigido por un maníaco y un psicópata, el señor Dvorkin, con su vasta red de la KGB, o más bien del FSB, aunque la esencia es la misma. No, eso no se lo dicen. Pero sus oficiales sí dicen, bueno, Dvorkin no es nadie.
Nadie. Y aún así siguen sus órdenes, no las suyas, señor presidente. Porque quienes lo rodean son aquellos que escuchan a este psicópata. Y usted, un hombre que llegó al poder prometiendo democracia y libertad al pueblo ruso, ha creado terror y represión que recuerdan a la era de Stalin. ¿Se siente orgulloso de esto? Dígalo con honestidad. Por favor, dígame que lo cegó. ¿Simplemente olvidó las promesas que hizo a las personas que confiaron en usted? ¿O los miles de millones arrancados de sus bolsillos le quemaron la conciencia hasta reducirla a cenizas? Mientras usted y su séquito se apropiaban de billones, millones de sus conciudadanos fueron condenados a la pobreza, en hogares helados sin calefacción, en aldeas sin carreteras ni condiciones básicas para vivir. Miran con angustia a los ojos de sus hijos enfermos, sin saber cómo podrán pagar la medicina mañana. La montaña de riqueza construida sobre el sufrimiento de su pueblo ha nublado tanto su visión que ha empezado a caminar por la senda de 1937, persiguiendo a todo aquel que se atreve a expresar siquiera una fracción de la verdad. Señor Putin, póngase en el lugar de un ciudadano común de su país. ¿Querría vivir con su familia bajo un presidente que desató represiones en todo el país, que lo persiguió a usted y a su familia? Por supuesto que no. Pero difícilmente es capaz de ponerse en la posición de un ciudadano común, porque ha permanecido demasiado tiempo en el poder y los miles de millones han nublado su visión. Perdóneme, pero nadie más que yo se lo dirá. Usted ha olvidado lo que es el honor y lo que son las personas. Usted y sus seguidores se han imaginado que son seres por encima de todos los demás. Pero quiero decirle que su pluma siberiana los igualará a todos. No son semidioses, y ninguno de ustedes tiene una segunda vida. Si lo ha olvidado, se lo recordaré. Usted es tan humano como todos los demás. Simplemente ha olvidado quién debía ser. Y aquí está la respuesta a cómo Yeshov y Stalin pudieron llevar a cabo represiones tan monstruosas. ¿Y dónde estaban los oficiales en aquel momento? O más bien, ¿en qué se convirtieron? Un oficial está destinado a encarnar el honor y proteger al ciudadano. Sin embargo, en su sistema actual, los oficiales se han convertido en lacayos que protegen su poder. Y sé esto con absoluta certeza. A una señal, se abalanzan sobre los objetivos que se les asignan como perros, sin siquiera pensar en las consecuencias. Precisamente por eso ninguno de ellos le dirá jamás la verdad a la cara. La verdad que yo le estoy diciendo ahora. Y la pluma siberiana, y el propio futuro, todo eso pesa sobre su conciencia. Y usted rendirá cuentas. Aunque, ¿ante quién responderá? Si los traps siberianos vuelven a entrar en erupción, no quedará nadie a quien pedir cuentas ni ante quien responder. Podría haber sido diferente, pero el tiempo se ha perdido. Por lo tanto, ahora que no hay esperanza de una desgasificación controlada, lo único que nos queda es buscar una solución en direcciones alternativas. Sí, alternativa puede sonar casi alentador, pero en realidad no es ninguna alternativa. Es un problema en el que hemos estado trabajando durante casi 20 años y para el cual aún no hemos encontrado una solución completa. Tal vez nos faltaron laboratorios, equipamiento o simplemente el intelecto necesario, porque un desafío de esta magnitud hace tiempo que debería haber involucrado a las mentes más brillantes del mundo. Después de todo, este desafío concierne a la continuación misma de la vida en la Tierra. Ahora les estoy hablando del nanoplástico y de su influencia catastrófica y destructiva en los ecosistemas del planeta y en todos los seres vivos, incluido el organismo humano. Permítanme recordarles, con cada respiración, con cada sorbo de agua y cada bocado de comida,
Miles de millones de micro y nanopartículas de plástico entran en su cuerpo. Se depositan, se acumulan y destruyen su salud desde dentro, alterando los procesos naturales en sus células, mitocondrias, neuronas e incluso en su ADN. Estas partículas plásticas no se degradan y casi nunca se expulsan, lo que significa, literalmente, que no abandonan su organismo. Esto significa que, en este preciso momento, en su torrente sanguíneo, en su cerebro y en sus neuronas, circulan y se acumulan miles de millones de partículas de nanoplástico indestructibles y activas. Y además, ya están presentes y siguen acumulándose incluso en los cuerpos de los niños que aún están en el útero. Como resultado, un conjunto cada vez mayor de evidencias indica la aparición de una tendencia global y peligrosa, bajo la influencia del nanoplástico, que destruye sistemáticamente el organismo humano a nivel celular. La humanidad puede enfrentarse a una pérdida gradual de las funciones cognitivas, es decir, la pérdida de la capacidad de pensar plenamente, y a una pérdida de las funciones reproductivas, es decir, la pérdida de la capacidad de reproducirse. El resultado final de estos procesos es la desaparición del Homo sapiens como especie biológica. Durante mucho tiempo, la comunidad científica consideró el nanoplástico como un material inerte, incapaz de interactuar activamente con los sistemas vivos. Sin embargo, las investigaciones y numerosos experimentos de laboratorio realizados en los últimos años han demostrado lo contrario. El nanoplástico no es inerte, y lo que lo convierte en un agente activo es su capacidad de acumular carga electrostática en su superficie. Por esta razón, una vez que entra en el organismo, comienza a interactuar de forma intensa a nivel celular y molecular, alterando funciones vitales. Comprendimos hace ya 20 años que el micro y el nanoplástico no son inertes. Además, los científicos de Alatra afirmaron explícitamente que el principal peligro del nanoplástico reside precisamente en su capacidad de acumular y retener una carga electrostática durante periodos prolongados. Es esta carga acumulada la que permite al nanoplástico interferir en los procesos eléctricos básicos de todos los organismos, alterando los mecanismos fundamentales de su funcionamiento e interrumpiendo el impulso de la vida. También explicamos que esta propiedad hace que el nanoplástico sea similar a un electreto, un material capaz de conservar una carga electrostática durante mucho tiempo. Dicho figurativamente, un imán hecho de electricidad electrostática. Habiendo identificado el problema, los científicos de Alatra también fueron los primeros en señalar su solución. Si al nanoplástico se le despoja de sus propiedades similares a las de un electreto, se puede eliminar la raíz de su nocividad. En otras palabras, el nanoplástico debe volverse inerte privándolo de su carga. Suena simple, pero en realidad es una tarea extraordinariamente compleja. El desafío no consiste en crear un nuevo tipo de plástico con características diferentes, sino en modificar las propiedades del nanoplástico que ya existe en nuestros cuerpos, en los cuerpos de todos los demás seres vivos del planeta, y en el aire, el suelo y el agua de todo el mundo. Hoy, la búsqueda de una solución a este problema debe involucrar a científicos de todo el mundo. Para comprender la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo, les recomiendo encarecidamente que vean el documental Nanoplásticos, una amenaza para la vida. Se estrenó el 7 de diciembre y fue producido por voluntarios de Alatra con el apoyo del Centro Analítico del Centro Global de Investigación Alatra. No es simplemente un documental, es la culminación de muchos años de investigación que presenta la amenaza del micro y el nanoplástico de la forma más clara posible dentro de un formato de divulgación científica. El documental reúne datos científicos, el trabajo de investigadores líderes, sus testimonios directos y sus historias reales. Revela aquello que la comunidad científica global solo ahora empieza a reconocer abiertamente: cómo el nanoplástico está destruyendo de forma sistemática nuestra biosfera y a nosotros mismos.
Por primera vez, un solo documental presenta una visión completa y sistemática de todo el conjunto de evidencias científicas sobre el impacto real del micro y el nanoplástico. Este es el primer estudio que revela la magnitud total de esta amenaza, arrojando luz sobre la verdadera dimensión del peligro que se cierne sobre las generaciones actuales y futuras. Vean este documental. Pondrá muchas cosas en perspectiva si se atreven a mirar la realidad sin ilusiones. Aquí no hay exageraciones, solo hechos recopilados en todo el mundo y la fría lógica de procesos que ya están en marcha. Procesos que no podrán detenerse si seguimos pretendiendo que todo está bajo control. Además, el documental deja absolutamente claro que, incluso si mañana abandonáramos por completo el plástico, la situación no se salvaría, porque la cantidad de partículas de micro y nanoplástico que ya están presentes en la biosfera es suficiente para destruirla varias veces. Otro peligro crítico del nanoplástico radica en su influencia sobre el sistema climático del planeta. Sus partículas interfieren en los procesos de intercambio de calor y en la dinámica atmosférica, amplificando el calentamiento global de la Tierra. La saturación de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera con micro y nanoplástico ya está provocando la acidificación de las aguas oceánicas, el aumento de la temperatura del océano, alteraciones en los procesos atmosféricos, el fortalecimiento de tormentas y otros desastres naturales. Permítanme recordarles un hecho que ilustra claramente lo que ocurre cuando se ignoran las soluciones que propusimos. Hace varios años, cuando el problema del nanoplástico aún no había alcanzado una fase crítica, nosotros en Alatra propusimos una solución oportuna y eficaz para enfriar el océano mundial, devolviéndolo a su temperatura normal después de haberse sobrecalentado. La propuesta consistía en una transición a gran escala hacia el uso de generadores atmosféricos de agua, GAA. Esta tecnología habría acelerado la evaporación natural desde la superficie del océano, lo que a su vez lo habría enfriado. El proceso tenía también un segundo efecto igualmente importante: la posibilidad de eliminar partículas de micro y nanoplástico del océano. Era una solución doble ante una catástrofe inminente. Sin embargo, nuestra propuesta no fue escuchada, y ahora el tiempo se ha acabado. Irrevocablemente, la concentración de nanoplástico en el océano y en la atmósfera ha alcanzado un punto de no retorno, en el que la tecnología que propusimos hace años como medio de preservación ahora se convertiría en un acelerante de la catástrofe. Si hoy iniciamos una evaporación a gran escala mediante GAA, ocurrirá algo horrendo. El funcionamiento de estos generadores provocaría que una cantidad aún mayor de partículas de micro y nanoplástico pasara del océano a la atmósfera. Como resultado, en lugar de limpiar el planeta, lo transformaríamos en una cámara sellada, aún más saturada de estas partículas plásticas cargadas, y por ende, calentándose aún más rápido. Además, desencadenaríamos un aumento brusco y exponencial en la concentración de nanoplástico en el aire que respiramos, y en consecuencia, una destrucción aún más rápida e irreversible de la salud humana y del propio futuro de la humanidad. Así, una tecnología creada para purificar y preservar la vida, cuando se aplica demasiado tarde, se convierte en una tecnología de destrucción masiva. Perdimos la valiosa ventana de oportunidad en la que, al desplegar GAA en todo el mundo, podríamos haber reducido la concentración de micro y nanoplástico y ganado un tiempo inmenso para la humanidad. Podríamos haber limpiado el océano, podríamos haber limpiado la atmósfera, pero no lo hicimos. La cuestión de la implantación de los GAA fue enterrada bajo los aullidos de sus operativos de la KGB, que nos tacharon de secta y calificaron nuestras ideas de pseudociencia. Hicieron que no se nos escuchara. Hoy, sin embargo, la máscara ha caído. Ahora todo el mundo ve dónde estaba la pseudociencia y dónde estaban las previsiones científicas fiables.
Todo lo que pronosticamos está ocurriendo con exactitud, punto por punto, mientras hablamos, incluidos los eventos sísmicos en Japón, en la región de Kamchatka, asociados al creciente movimiento de la pluma siberiana, y muchos otros. Todo se está desarrollando exactamente como lo predijimos. Entonces, ¿quién resultó ser la pseudociencia? ¿Quiénes son los apologistas del engaño? Son los Vinogradovs y otros como él, con su Academia de las Grandes Ciencias, que aparecen en los principales canales rusos y mienten descaradamente a sus ciudadanos, diciéndoles que no hay nada que temer respecto a la activación de la pluma siberiana. Dicen, múdense con sus hijos a Siberia, aquí se vive bien. Si están tan seguros, entonces que tomen a sus propios hijos de otros continentes y los lleven a vivir a Siberia, ya que supuestamente es un lugar tan seguro y agradable. Y nosotros veremos cómo viven allí. Si dicen que Siberia es segura, demuéstrenlo a la gente. Para resumir lo dicho, ante nosotros se despliega un patrón trágico. Y ya tenemos dos ejemplos claros de cómo tecnologías eficaces, cuando no se aplican a tiempo, no solo dejan de ser útiles, sino que se convierten en lo contrario. Estas son los generadores atmosféricos de agua, GAA, y las tecnologías de desgasificación controlada de la pluma siberiana. 2 veces no fuimos escuchados. Y 2 veces, como civilización, hemos perdido un instrumento funcional que podría haber facilitado nuestro camino y retrasado la catástrofe. Si las soluciones que propusimos, GAA y desgasificación, se hubieran aplicado a tiempo, la humanidad habría podido seguir su curso con calma, ocupándose de sus propios asuntos. Incluso esos mismos codiciosos que se enriquecen con los recursos siberianos a costa del futuro de la humanidad, podrían haber seguido llenándose los bolsillos y persiguiendo sus intentos delirantes de prolongar sus miserables vidas más allá de los límites de la especie. Pero hoy debo afirmar, es inútil hablar de prolongar la vida cuando el asesino ya ha penetrado en el lugar mismo donde la vida comienza. Cuando destruye a los niños en el útero, dejándolos discapacitados. ¿De qué prolongación de la vida hablan? Cuando la generación que está naciendo ahora ya enfrenta una alta probabilidad de no tener descendencia debido a la influencia del nanoplástico, y si llegan a tenerla, esta presentará discapacidades graves. Y ahora enfrentamos una tercera oportunidad, la posibilidad de resolver el problema del nanoplástico. Proponemos una solución específica y fundamental: privar a las partículas de nanoplástico de su capacidad de acumular y retener carga electrostática. En este ámbito, el movimiento ALLATRA ha realizado un trabajo inmenso. Créanme, mucho más de lo que cualquiera está dispuesto a reconocer. Hemos cumplido una de las tareas clave de toda investigación científica: identificar la causa. Sí, no hemos encontrado la solución final, pero hemos descubierto el mecanismo raíz. Y eso ha ahorrado a la comunidad científica global décadas de trabajo y recursos colosales. Indicamos claramente la dirección. Hay que privar al nanoplástico de su carga eléctrica. Cuando esto ocurra, se volverá inerte, se convertirá en polvo ordinario y dejará de representar una amenaza mortal para la salud humana y para el ecosistema del planeta. Y entonces empezarán a funcionar los mecanismos naturales de autorrestauración. El intercambio de calor en la atmósfera y en el océano comenzará a recuperarse. El exceso de calor del interior de la Tierra volverá a poder escapar libremente al espacio. El océano y la atmósfera empezarán a regresar al equilibrio. Y entonces, posiblemente, y subrayo, posiblemente, la pluma no se active. Si se restaura el equipo experimental que funcionó durante 10 años y si se lleva a cabo el conjunto de medidas necesarias. Pero hoy, todo esto suena a ciencia ficción, porque nosotros, ALLATRA,
Quienes articulamos este conocimiento científico, fuimos simplemente expulsados de sus territorios y desacreditados en todo el mundo. Quiero que lo sepan, lo afirmo con seguridad, que individuos como el señor Vinogradov y otros semejantes, en quienes ustedes confían, no poseen ni el intelecto ni la voluntad para crear algo de este tipo. Personas como el señor Vinogradov solo son capaces de mentir en la televisión nacional, traicionando a sus propios ciudadanos para mantener su estatus personal. Y mientras ellos mienten, la situación se está deteriorando de manera catastrófica. Dado este rumbo, ¿qué vendrá después, señor Putin? No creo que usted sea capaz de responder correctamente a esa pregunta. Pero yo sí puedo, y puedo responderla de manera directa y honesta. Si usted y sus homólogos en otros países, que ocupan los mismos cargos que usted, y de quienes también dependen las vidas de las personas, tratan el problema del nanoplástico con la misma negligencia criminal que mostraron hacia los GAA y la desgasificación de la pluma siberiana, ocurrirá lo siguiente. Miles de millones de personas morirán prematuramente a causa de enfermedades provocadas por la penetración de micro y nanoplásticos en absolutamente todos los órganos. Las estadísticas oficiales no mostrarán este vínculo. Estas dolencias se disfrazarán de enfermedades comunes: cáncer, insuficiencia cardíaca o trastornos neurológicos. Pero la causa raíz será la misma: el micro y el nanoplástico. Quienes sobrevivan se deteriorarán rápidamente, perdiendo sus capacidades cognitivas. La mente humana, nuestro don más elevado, comenzará a apagarse. Todo lo que quedará del ser humano serán los instintos básicos, animales. Comenzará una lucha brutal y primitiva por la supervivencia y por la comida. En sentido literal y figurado, ustedes empezarán a devorarse unos a otros. Perdonen mi franqueza, pero me veo obligado a hablar con claridad. Los fuertes consumirán a los débiles. ¿Recuerdan las películas de apocalipsis zombie? Ese escenario se convertirá en realidad, solo que sin maquillaje ni efectos especiales. Ahora nos encontramos en una situación sin salida, un extremo creado por ustedes mismos. El tiempo para desplegar los GAA se ha perdido. El tiempo para una desgasificación planificada de la pluma siberiana se ha perdido. El control sobre el balance térmico del planeta se ha perdido. El único camino racional que queda es buscar soluciones para neutralizar el micro y el nanoplástico. Y esa búsqueda debe comenzar de inmediato. Comprendan dónde radica la tragedia. Con la pluma siberiana teníamos un plan claro, una hoja de ruta para la supervivencia. Aquí, sin embargo, debemos admitir con honestidad que aún no existe una solución preparada para volver inocuas estas partículas. Debe ser inventada. Pero hemos identificado la raíz del problema y señalamos el único camino viable: privar a las partículas de nanoplástico de su capacidad de acumular y retener carga electrostática. Este es un indicador fundamental para toda la comunidad científica mundial. No sabemos quién será la persona que nos ofrezca esta idea que salvará vidas. ¿Un genio en un laboratorio? ¿O quizá un ciudadano común que, en un destello repentino de intuición, comprenda la esencia del proceso? Cualquiera puede convertirse en quien encuentre la solución. La idea necesaria puede surgir en la mente de cualquier persona. La historia ha visto milagros así. Pero esa idea aún no ha llegado a nosotros. En nuestra búsqueda de una solución, seguimos trabajando con honestidad y diligencia en esta dirección. Sin embargo, la responsabilidad de encontrarla ya no recae únicamente en nosotros. Recae en toda persona capaz de pensar. Permítanme ser claro. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Actuamos hasta el último momento. Soportamos el acoso, la deshumanización y las celdas de prisión que nos impuso un sistema que temía la verdad. Nos mantuvimos firmes. Nuestra conciencia está limpia ante la historia y ante Dios. Y sí, no nos rendimos. Todavía creemos que encontraremos esa solución. Pero ya no queda tiempo para el autoengaño.
Porque al final, ¿por qué otra cosa vale la pena luchar si no es por la vida misma? Por el derecho de nuestros hijos a ver el sol, a respirar, simplemente a existir. No existe un propósito más grande. Y no tendremos otro momento para actuar. Sé una cosa con absoluta certeza. Merece la pena luchar por la vida.